Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es revisar las noticias que vamos a tener para el día de mañana. La- las más cercanas, digamos, son para el euro, para la libra, que van a ser alrededor de las 7, 7:30 de la mañana. Creo que este horario está, a ver, sí, aquí tengo puesto el horario del sur, horario de Argentina. Así que para Colombia serán 2 horas menos. Y bueno, ahí le pueden calcular el horario, depende en la ciudad que estén. Eh, las noticias más fuertes, al parecer, van a ser para el dólar estadounidense. Sí, sobre todo a las 10:30 de la mañana, 8:30 de la mañana. Es decir, justo en la apertura de la bolsa de Nueva York, que es cuando empieza, o la sesión de Nueva York, que es cuando empieza a entrar todo ese volumen fuerte, así que mañana vamos a tener bastantes movimientos en el mercado. ¿Ok? Em, por lo que podemos ver acá, en lo que siempre les digo, tratar de analizar los datos que me dan. Entonces, las noticias más fuertes, vemos cuál ha sido el dato anterior, previo, y cuál es el dato proyectado. Entonces, tenemos, por ejemplo, que el dato previo fue para esta noticia 210K y lo proyectado es 212, o sea, quiere decir que aumente o sea positivo para el dólar estadounidense. Em, la siguiente noticia, 2.1, es decir, que proyectan a que se mantenga. Luego, para las órdenes de transporte, el dato previo fue menos 0.1% y se espera que sea 0.2%, es el dato proyectado. Así que sería positivo también para el dólar. Llevamos dos positivas y una, digamos, que se mantenga. Luego tenemos dos noticias más con datos negativos, datos anteriores negativos y que se esperan sean positivos para este día jueves. Así que, bueno, de 5, 6, 7 noticias, digamos, tenemos 5 que son positivas, una que se mantiene y tenemos una más que sería esta última. Estoy hablando de las de alto impacto, la cual el dato previo fue 2.4% y el proyectado es negativo. Em, Así que, pues, digamos que si equiparamos las dos fuerzas, tanto de datos negativos con datos positivos esperados, pues pareciera que el dólar estadounidense debería fortalecerse, aunque va a depender mucho, obviamente, de los datos, de los resultados que salgan el día de mañana. Si alguno de estos datos es menor a lo esperado, estoy hablando de los positivos, obviamente esto va a afectar de una manera negativa el dólar estadounidense. Entonces, como la divisa que más, digamos, fuerte impacto va a tener el día de mañana es el dólar estadounidense, quiero que revisemos en los gráficos el índice del dólar estadounidense. Entonces, el índice del dólar estadounidense lo que me muestra es que el precio ha llegado, después de todo este rally alcista, desde comienzo de año, el precio ha llegado a encontrar una zona en la cual ya la rechazó en octubre del año pasado, creando una resistencia y un impulso bajista a partir de allí. Y en este momento también la estaría rechazando. Ya lleva 3, 4 días rechazando esta área, lo que me estaría confirmando una especie de doble techo. ¿Sí? Obviamente para que se active, pues vamos a tener
que romper este bajo más pronunciado. Y si eso llega a pasar, obviamente, pues sí, se va a activar de una manera muy fuerte ese doble techo con, digamos, una debilidad del dólar, si eso llega a pasar, pues bastante fuerte o sostenida para lo que restaría del año. Pero por ahora vamos a analizar estos últimos días. A partir del rechazo de esta zona, hemos tenido el día 24 una vela doji que fue indecisión, ¿sí? O sea, no tuvimos mucho movimiento allí, eh, por lo menos en una sola dirección. Luego, el día 25, sí tuvimos una debilidad del dólar bastante pronunciada y esto lo pudimos ver en casi todos los pares que, que están pues cruzados con el dólar estadounidense. Y el día de hoy que fue una vela de indecisión para el dólar estadounidense, a pesar de que tuvo movimientos tanto alcistas como bajistas, pero al final del día cerró como un doji, ¿sí? Como una indecisión. Quizás acumulando un poco y esperando a los datos fundamentales del día de mañana, que obviamente van a marcar un camino o la dirección para el dólar estadounidense en lo que sería el cierre del mes de febrero y comienzos del mes de marzo, que estaríamos completando el primer trimestre del año, el primer trimestre financiero. Las medias móviles todavía están alcistas y me indican de que si el precio creó un doji aquí, estaría todavía respetando como soporte esta vela. Así que vamos a ver en time frame menores, a ver cómo podemos empezar a relacionarlo. En time frame menores como, bueno, menores a daily, pero todavía sigue siendo un time frame grande, que es 4 horas, vemos cómo el precio luego de rechazar la zona ha tenido impulsos bajistas muy marcados. Si ven con estas velas que son mucho más grandes que las demás, eso lo que termina confirmándome es la fuerza bajista que hay en ese momento, ¿sí? El volumen vendedor es mucho mayor a los compradores. Aparte, las medias móviles pues están bajistas y esto pues podría terminar ocasionando esa caída que generaría la debilidad del dólar. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer análisis de algunos pares. Por ejemplo, euro dólar, le debemos toda esta subida de euro dólar, todo este rechazo al nivel mensual, se lo debemos a la debilidad del dólar, perdón, a la debilidad del dólar que acabamos de mencionar en el índice de la divisa, ¿sí? Em, Si de continuar esto, como lo acabamos de ver en el índice del dólar estadounidense, obviamente lo que esperaríamos, como ya lo habíamos mencionado, es que el precio pueda llegar hasta a la segunda zona de take profit que habíamos mencionado, que era el 1.10, que lo mencionamos en los análisis anteriores. Aquí lo pueden ver mucho mejor. Ahí está. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Sergio, a ver quién más está por acá. Marlon, saludo ahí a todos. Eh, bueno, excelente tenerlos a todos por acá.
Bueno, entonces les decía que de mantenerse esa debilidad del dólar, pues obviamente vamos a seguir teniendo impulsos alcistas en euro dólar, eh, que probablemente pues lleguemos a la segunda zona. Obviamente vamos a depender de la acción del precio, de que se logre quebrar esta primera zona del 1.09 y así pues proyectar hasta el 1.10. Todavía por ahora las medias móviles están a favor, las velas alcistas, fíjense que su tamaño son muchísimo más fuertes que las demás. Entonces todo esto es acción del precio y nos empieza a dar señales. Fíjense, las velas siguen siendo mucho más grandes que las velas bajistas, así que eso nos da una muy buena señal, una muy buena impresión de que el precio puede seguir su camino alcista. Oportunidades en eurodólar, en este momento pensaría que, a menos de que sea un scalping, pues no recomendaría entrar por ahora, pues está como a mitad de camino y tratar de colocar un stop acá sería pues bastante grande o muy arriesgado tratar de colocar un stop mucho más pequeño, sobre todo porque el precio puede tener alguna reacción en esta zona, ¿sí? Puede tener alguna reacción sin ir en contra, perdón, de lo que estamos diciendo, porque el precio puede tener alguna reacción sin quebrar su estructura y continuar después con ese impulso alcista. Así que, pues por ahora no recomendaría entrar, a menos de que, bueno, ya el precio logre quebrar esta zona. Incluso lo vería este quiebre o trataría de buscarlo en una hora, que tengamos luego algún retest, pullback a esta zona y luego sí tratar de buscar entonces un trade de esta zona, de zona a zona, ¿sí? De 1.09200 aproximadamente a 1.10. Igual estamos hablando de muy buenos profits, muy buenos pips. Estamos hablando de unos 70 pips aproximadamente, 75. Con un stop que sería alrededor de 30. Así que estamos hablando de por lo menos un riesgo-beneficio 1-2. Esto sería un mejor panorama. Si en caso tal los datos son positivos para el dólar estadounidense y empieza a fortalecerse nuevamente, quiere decir que en euro dólar vamos a volver a ver impulsos bajistas. Así que entonces lo que tendríamos que ver es la acción del precio y analizar si el precio empieza a rechazar esta zona, ¿sí? Si empieza a rechazar la zona del 1.09 y ahí nosotros entonces poder buscar algún quiebre de estructura, de esta estructura alcista que ustedes pueden ver acá. Entonces sí, para poder aprovechar una venta nuevamente por lo menos hasta el nivel mensual, ¿sí? Ahí estaríamos hablando de digamos, un área de proyección de unos 100 pips, ¿ok? Para dólar yen, el caso es contrario, debido a que ahora el dólar es la divisa base, y afectaría de manera directa o se correlaciona de manera directa con el índice del dólar. Si el índice del dólar, como veníamos mencionando, continúa su debilidad, continúa su caída, en el dólar yen vamos a seguir viendo estos movimientos bajistas. Sí, pues por acción del precio empezamos a ver que las velas diarias me formaron un soporte, ¿sí? Una vela bajista y una vela alcista, me formaron un soporte justo en la media móvil roja,
pero que también está testeando o está rechazando la zona del nivel mensual. Entonces, por acción del precio, lo que debería suceder es que el precio del dólar yen vuelva a tener algún impulso alcista. ¿Sí? Por acción del precio es lo que debería suceder. Porque o sea, ya se ha creado un soporte, las medias móviles están alcistas, estamos rechazando el nivel mensual que está funcionando como un área de oferta y demanda que antes fue rechazado como resistencia y en este momento lo estaría rechazando como un soporte. Em, ¿De qué manera podríamos aprovechar esa oportunidad? Vamos a ver. En 4 horas empezamos a ver de una manera más clara este rechazo. Pero en 4 horas todavía la fuerza es bajista. Fíjense cómo el cruce de medias móviles me lo indica. Y aparte, pues el tamaño de las velas bajistas todavía mostraba mucha fuerza, a pesar del rechazo que el precio ha empezado a marcar aquí. Y luego ha venido todo lo que ha sido una zona de consolidación, ¿sí? Prácticamente todo el día de hoy, una zona de consolidación que la vamos a ver mucho más clara en timeframes menores. Así que vamos a ir a un timeframe de 1 hora, por ejemplo. Incluso un timeframe de 30 minutos lo mostraría mejor. Ahí está. Ok. Entonces lo que yo recomendaría es esperar por, por el rompimiento de esta consolidación, de esta acumulación. Ok. Ahí está. Y lo que buscaríamos es que el precio quiebre este, este rectángulo, esta consolidación que está formando, y a partir de allí, pues buscar el quiebre de estructura para poder aprovechar ese movimiento. Si lo que estamos proyectando, como ya lo hablamos acá en el time frame diario, es un nuevo impulso alcista, incluso el precio empezó a rechazar el nivel 61 y tendríamos pues toda la confluencia. Entonces lo que deberíamos esperar en time frame menores es alguna variación alcista. Fíjense cómo este rectángulo de consolidación coincide también con esta última vela bajista, que sería la vela a envolver, ¿sí? Esta sería la vela a envolver para poder en time frame menores ver ese quiebre o formación de estructura de bajista hacia alcista, ¿sí? Y también pues es una resistencia, fíjense cómo aquí está la vela alcista y la vela bajista, entonces esa línea roja sería nuestro indicativo. Vamos a ver dónde está. Time frame de 30 minutos, ok. Entonces voy a quitar esta, voy a quitar esto, ok. Entonces, esta sería digamos, la señal de que podamos buscar compras en dólar yen. Sería con el quiebre de esta zona. Vamos a marcarla todo como una zona.
¿ok? Y de esto se trata la correlación de los timeframes. Chicos, para los que no han tomado el curso avanzado, esto lo trabajamos mucho en el curso avanzado, y es entender, aquí les estoy dando ya algunos tips, es entender qué es lo que está pasando en los timeframes mayores, ¿sí? Fíjense cómo venimos de un análisis del timeframe diario. Luego, correlacionamos con un time frame de 4 horas, entendemos qué es lo que está pasando en 4 horas y qué es lo que deberíamos esperar. Y luego eso lo llevamos a los time frame menores, como por ejemplo en 30 minutos. Y aquí viene un gran detalle. Ya en este momento ni siquiera sería necesario que nosotros volvamos a un time frame de 4 horas a esperar esa, digamos, esa formación de una variación alcista, sino que podríamos permanecer incluso en 30 minutos porque ya sabemos qué es lo que está pasando, y cuando eso suceda sabríamos interpretarlo porque ya entendimos qué era lo que estaba pasando en 4 horas y en daily. ¿Sí? Ya tenemos un panorama más claro, podríamos fácilmente quedarnos en 30 minutos. También, pues, sabríamos, para hablar ya más de este ejemplo en concreto, que si el precio no logra quebrar esta zona, pues claramente no estaría, no estaría envolviendo, no estaría dándome la señal de 4 horas para poder buscar la entrada en 30. Así que lo que terminaría pasando, eso apoyado dependiendo de los datos que salgan mañana de las noticias del dólar, de que el precio pues terminaría teniendo un nuevo impulso bajista, o lo que también podría suceder es que el precio vuelva a caer y se empiece a formar un rango entre el nivel mensual del 110 y la resistencia del 110-600, que es la zona azul que marqué en la parte de arriba. Eso también podría pasar, ¿sí? Que el precio se quede haciendo esto, consolidando mucho más, que también tendría mucho sentido si eso llega a pasar, debido a los grandes impulsos que tuvo este par y casi que todos los yenes la semana pasada. Entonces, el precio pues podría quedarse consolidando. Recuerden que cuando el precio está consolidando, lo que está haciendo es acumulando órdenes, acumulando volumen para ese nuevo push. Así que pues también podría pasar eso. Hay que tener pendientes este par. Ok, vamos a ver USDCAT. Ok, USDCAT, varias personas pues me habían preguntado de que por qué no se había dado esa caída, que muchos estaban esperando una caída acá desde hace un tiempo. La mayoría, estoy seguro que los que estaban preguntándome eso, eran que no estaban fijándose en el time frame diario y que se quedaban en time frames como 4 horas, 1 hora, 30 minutos o menores. Eh, y lo que yo les puedo decir es que lo más importante es la correlación de los timeframes. Si ustedes entienden qué es lo que está pasando en los timeframes mayores, menores, medianos, y logran correlacionar todo eso, se les va a hacer mucho más sencillo entender. Entonces, si ustedes se dan cuenta en el timeframe diario, pues el precio venía haciendo, digamos, especie de un canal bajista, ¿sí? Y pues en la parte inferior venía respetando lo que sería como una línea de tendencia o la parte inferior de ese canal bajista. Y luego de estos impulsos al principio de año, final del año pasado y principios de este año, pues el precio ha tenido una fuerza alcista muy, muy, muy grande, muy notable. Así que
si nosotros trazamos un Fibonacci alcista en este punto, vemos que el precio lo que hizo fue empezar a consolidar en el nivel 23.60, que ya ustedes saben que es un nivel de continuación. Así que, pues, estaba bastante claro que cuando el precio consolida en el nivel 23.60, casi siempre se genera un nuevo push alcista, por lo menos hasta el cero, o en muchos casos también llega a sobrepasar y a llegar hasta niveles como el menos 27, que es prácticamente lo que está haciendo el precio en este momento. Sin embargo, no sé si el precio va a llegar hasta el menos 27 debido a que pues toda esta zona del 1.33, toda esta zona azul que ustedes ven acá, ha sido una zona pues bastante fuerte, ha sido respetada desde el año pasado varias veces, 3, 4, 5, 6 veces. Y pues si el precio lo llega a respetar, también recuerden que el USD tiene la divisa base es el dólar estadounidense y mañana tenemos muchas noticias. Entonces, si dentro de esas noticias, como veníamos viendo, son negativas, obviamente pues para el USD lo que veríamos sería un movimiento bajista también, ¿sí? Em, También recuerden que este par se mueve mucho con los datos de petróleos, crudo, porque es de lo que más mueve la economía canadiense. Y los miércoles, es decir, el día de hoy, siempre salen los inventarios semanales y obviamente pues también por eso vimos estos grandes impulsos que, que no se vieron aquí, vamos a verlo en 4 horas, que no se vieron reflejados así tanto en, por ejemplo, en dólar yen, que también tiene el dólar estadounidense como base. Esa es la diferencia del por qué uno sí fue alcista y otro no. Entonces, para USDCAD ya entendemos qué es lo que está pasando. Es un par que yo en este momento pues no estaría operando. Eh, Tendría que esperar que decida bien qué es lo que quiere hacer en esta zona. Ya saben que prefiero a veces entrar un poco tarde en un trade, pero con mucha más confirmación de la dirección, a tratar de estar adivinando por querer, digamos, colocar un trade en una mecha o colocarlo antes. O sea, es preferible tener más confirmaciones a tu favor y así obviamente evitaremos perder tantos trades. ¿Ok? Entonces UTCAT sería para esperar. Revisemos el oro, a ver también qué es lo que está pasando. Vemos cómo el oro ha intentado a principios de esta semana llegar a la zona de los 1700. No ha podido, luego de eso tuvo un pullback, ¿sí? El día de ayer y ahora, bueno, ha creado un soporte con la vela diaria que cerró el día de hoy y lo que podría venir nuevamente es un nuevo impulso para el oro, un nuevo impulso alcista. Los analistas dicen que es muy probable que el precio esté buscando la zona de los 1700, ¿sí? Que son máximos anuales. Es decir, hace mucho tiempo que el oro no llegaba a esa zona. Y obviamente pues ya explicamos el por qué está sucediendo todo esto. Eh, si los datos del dólar estadounidense mañana se confirman que son negativos, esto también generaría un impulso adicional o fuerza adicional para que el oro termine teniendo un nuevo impulso alcista.
En este momento yo tengo esto dibujado aquí para el oro. Especie de un canal bajista que venía formando en una hora con estas dos líneas rojas que ustedes ven. Y pues también la zona de resistencia, porque a pesar de que sí estaba creando bajos más bajos, también seguía respetando la, la misma zona de resistencia. Así que esa sería una zona que el precio debería quebrar si es que se confirma pues la fuerza alcista que estábamos mencionando. Así que un trade para el oro sería esperar que se quiebre. Tendríamos una doble confirmación, quiebre de la línea superior del canal bajista y también quiebre de la zona de resistencia. En el siguiente pullback, que puede ser al, a la línea del canal o a la zona de resistencia, y a partir de allí sí podríamos montarnos en lo que puede ser ese nuevo push alcista. ¿Ok? Así que, bueno, creo que esto va a ser todo por ahora. Voy a igual actualizarles algunos pares por el grupo de Telegram para que lo tengan ahí en cuenta. Em, bueno, también aprovecho para decirles que ya están abiertas las inscripciones para el curso avanzado del próximo mes de marzo. Ya saben que la primera opción siempre va a ser para los chicos para ustedes, para los que están en la academia. Este curso va a venir con actualizaciones. Vamos a incluir toda la parte de análisis fundamental que ya estamos trabajando en ella, ya estamos terminándola. Viene también una actualización en toda la parte de lo que es psicotrading, control de emociones, algunas herramientas para esto. Parte de ese material solo se queda en el curso avanzado, otra parte va a la academia también para todos. Y bueno, nada, los que deseen más información me pueden escribir al privado. Y ya saben que obviamente por estar en la academia, primero que tienen la prioridad y segundo que tienen un descuento, ¿sí? Bueno, nada, que tengan buena noche y muchos pips en lo que queda de esta semana.